Buenas tardes a todos y todas. Seguimos con la clase 4 de estática. En este video veremos la última parte teórica de estática y veremos el ejercicio 9. Posiblemente haya otros videos con algún par de ejercicios más que vamos a ir resolviendo para tener de referencia, pero acá se presenta la última parte de teoría de estática que vamos a ver en el curso de ingreso. Luego, por supuesto, viene la parte cinemática. ¿Está bien? Bueno, lo que queremos ver ahora es el equilibrio estático. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para que el cuerpo no se traslade ni tampoco rote? Entonces nosotros vamos a tener un determinado cuerpo con un determinado centro de momentos. Al cuerpo le podremos imprimir una fuerza así y otra fuerza así. Por ejemplo, pueden haber más fuerzas, F1, F2. Cada fuerza, por supuesto, respecto al centro de momento tiene su vector del punto de aplicación, R1 y R2. Bien. Y nosotros queremos que el cuerpo esté en equilibrio, tanto de traslación como de rotación. Primero hablemos del equilibrio de traslación o traslacional. Bien, habíamos estudiado ya hace un tiempo, en la clase 1 y 2, que para que un cuerpo esté en equilibrio de traslación se debe cumplir que la fuerza resultante del sistema de fuerzas sobre el cuerpo, es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas al cuerpo sea igual al vector nulo. Esta es la condición que nos asegura que el cuerpo va a estar en equilibrio de traslación. ¿Nos asegura que no se mueva? No. Nos asegura que la velocidad del cuerpo va a permanecer constante. En nuestros casos, como el cuerpo va a estar inicialmente en reposo y la sumatoria de fuerzas vamos a hacer que sea nula, el vector nulo, cero vector, la velocidad, esa velocidad constante va a ser cero, es decir, que va a estar quieto. Pero si el cuerpo ya se venía moviendo, y yo hago que la sumatoria de fuerzas sea igual al vector nulo, el cuerpo se va a seguir moviendo con velocidad constante, ¿está bien? Además, también podemos describir muy fácilmente el equilibrio de rotación. Hemos definido una nueva magnitud, que es el momento de una fuerza, que sabemos que el efecto neto de rotación puede estar caracterizado por el momento resultante respecto al centro de momentos que tomemos. Bien, que va a ser la sumatoria de los momentos de las fuerzas individuales respecto a este punto. ¿Está bien? Y esto tiene que ser el vector nulo para que estemos en equilibrio de rotación. ¿Está? Con esto nos aseguramos que el cuerpo esté en equilibrio de rotación. ¿Qué significa? ¿Que el cuerpo no va a rotar? No, no significa que el cuerpo no va a rotar. Significa que la velocidad de rotación, que es lo que llamamos velocidad angular, va a ser constante. Esta velocidad angular que hablamos hace un par de clases va a ser constante. Va a rotar a velocidad de rotación constante y se va a trasladar a velocidad de traslación constante. Pero si el cuerpo inicialmente no rotaba, vamos a escribirlo, ¿sí? Para que quede. Pero si el cuerpo inicialmente está en reposo y se cumplen ambas condiciones, entonces el cuerpo seguirá en reposo, es decir, no se trasladará ni rotará, lo que implica una condición de equilibrio estático. Bien, hay equilibrio de traslación cuando se cumple esto. Hay equilibrio de rotación cuando se cumple esto, lo que significa que la velocidad va a ser constante. Puede estar quieto o puede moverse a velocidad constante o rotar a velocidad constante. Pero si inicialmente está quieto y se cumplen las dos condiciones, va a seguir quieto. Y a eso se le llama condición de equilibrio estático.
equilibrio porque se cumplen las dos ecuaciones de acá, de traslación y de rotación, y además va a estar quieto, estático. Aquí el nombre de esta unidad, estática, todo para esto, todo para este video. Muy bien, perfecto. Bien, acá una aclaración con el centro de momentos. Cuando a la sumatoria de momentos, es decir, al momento resultante, lo igualamos al vector nulo, al cero vector, nosotros podemos tomar cualquier centro de momentos. Se puede demostrar que si para un centro de momentos la sumatoria de momentos vale el cero vector, para otro centro de momentos, por ejemplo, incluso que lo puedo tomar afuera del cuerpo, la sumatoria de momentos respecto a este punto, va a haber otro R1, un R1' y un R2', también va a ser el cero vector. Puedes tomar el centro de momentos que vos quieras para estos ejercicios de equilibrio estático que involucran del 5 en adelante. ¿Está bien? Antes no nos importaba esto de la rotación, porque cuando teníamos una caja suspendida, la caja no iba a poder rotar. Pero ahora vamos a tener barras que sí van a poder rotar. Entonces tenemos que agregar esta condición de para que no rote. ¿Está bien? Perfecto. Ya sabemos cómo calcular la fuerza resultante, ya sabemos cómo calcular el momento resultante. Utilizaremos reacciones de vínculos para asegurarnos que no se traslade y que no rote, para suprimir los grados de libertad del cuerpo y que el cuerpo permanezca en equilibrio estático. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar estas fórmulas? De la siguiente manera. Por un lado tenemos que la fuerza resultante que es igual a la sumatoria de fuerzas aplicadas al objeto, tienen que ser el vector nulo. Bueno, pero ¿qué es esta sumatoria de fuerzas, esta fuerza resultante? Tiene tres componentes: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z. ¿Y el vector nulo quién es? Ya lo vimos, repasen vectores por favor. Tiene 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Y cómo hago que este vector sea igual a este? Haciendo que las componentes homólogas sean iguales, lo que vimos en vectores. La sumatoria de fuerzas en X va a tener que ser 0, la sumatoria de fuerzas en Y va a tener que ser 0, y la sumatoria de fuerzas en Z va a tener que ser 0. Bien, entonces vamos a poder escribir, por un lado, que la sumatoria de componentes en X de cada fuerza va a tener que ser 0, y que la sumatoria de componentes en Y de cada fuerza valga 0. ¿Por qué no escribo en Z? Porque recuerden que en nuestros problemas no va a haber fuerzas sobre el eje Z, van a estar sobre el plano. Es decir, en nuestros problemas solo tendremos fuerzas en el plano XY, sin componente en Z. Lo que nos ayuda, es una ecuación menos, es más fácil, ¿está bien? Y la otra condición que se tenía que cumplir es que la sumatoria de momentos de las fuerzas respecto al centro de momentos que tomemos, arbitrario, va a ser el vector nulo. ¿Bien? Ah, pero ¿qué es esta sumatoria de momentos? Es el momento resultante respecto al punto O. ¿Y qué va a tener? Va a tener una sumatoria de momentos de las componentes en X, la sumatoria de las componentes en Y de los momentos y la sumatoria de las componentes en Z de los momentos. Y del otro lado que tengo el vector nulo, que de nuevo es 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Ah, pero nosotros habíamos demostrado que como en nuestros problemas vamos a tener las fuerzas en el plano XY, habíamos visto que la componente en X del momento, bueno, por un lado va a tener que ser 0, la componente en Y va a tener que ser 0 y la componente en Z va a tener que ser 0. Pero en nuestros problemas habíamos demostrado que la sumatoria en X, que no vamos a tener momentos en X y no vamos a tener momentos en Y. Habíamos demostrado que cuando las fuerzas las tenemos en el plano XY, solo tenemos momentos en Z. Entonces la única ecuación que rescatamos para nuestros problemas es que la sumatoria de momentos en Z
sea igual a 0. Perfecto. Estas son las tres condiciones de equilibrio electrostático. Estático. Estas son las condiciones de equilibrio que tenemos que cumplir en nuestros problemas. Bien, esta primera, un segundito que no me apareció el cuadro de diálogo. Esta primera es para que haya equilibrio de traslación sobre el eje X. Esta segunda es para que haya equilibrio de traslación sobre el eje Y. Y esta tercera es para que haya equilibrio de rotación sobre el eje Z. Nuestros tres grados de libertad: movimiento en X, movimiento en y rotación en Z. ¿Bien? Perfecto. Estas son nuestras grandes tres condiciones. Y como son tan grandes y las vamos a usar desde el ejercicio 5 en adelante, las vamos a recuadrar, porque son muy importantes para estos problemas. Esto solo cuando los objetos están en equilibrio estático, ¿bien? Ahí las tenemos. Como tenemos tres ecuaciones, en general nos van a pedir hasta 3 incógnitas. Tantas ecuaciones como incógnitas tengamos. Bien. Nosotros tenemos que plantear estas ecuaciones y nos van a quedar 3 incógnitas por resolver, que las podemos resolver por cualquier método de matemática. Los pasos sugeridos para resolver estos problemas de equilibrio son los siguientes, del 5 en adelante. Pasos sugeridos. Primer paso, vamos a acomodar un poco esto para que quede más bonito. Primer paso, leer y entender el enunciado y su esquema, el esquema gráfico que te incorporan. Segundo, realizar un diagrama de cuerpo libre, lo que llamamos DCL, para el cuerpo en estudio. Tercero, plantear las 3 ecuaciones de equilibrio para nuestro problema particular, ayudándonos del diagrama de cuerpo libre dibujado. Bien. Cuarto, expresar las componentes en X e Y de las fuerzas en términos del módulo y su ángulo polar. Es decir, escúchame un poquito, ¿sí? Recordá que cuando te aparezca una fuerza, la componente en X, vos la podés expresar como el módulo de esta fuerza por el coseno de su ángulo polar, que medimos respecto al eje X positivo. Y la componente en Y es el módulo de la misma fuerza por el seno del ángulo polar, que es el ángulo medido respecto al semieje X positivo, ¿sí? Es decir, que cuando tenemos este tipo de fuerzas, por ejemplo acá tenés el eje X, acá el Y saliente el Z, y tengo esta fuercita de acá, F. Este es el ángulo polar respecto al semieje X positivo en sentido antihorario. Bien. Esta es la componente en X, F sub X, y esta es la componente en Y, F sub Y. Hay que recordar de vectores, ¿bien? ¿Cuándo no vamos a hacer esto? No hacer esto con las reacciones. A las reacciones, dejarlas con su componente en X e Y. Es decir, a las reacciones las dejas como reacción en X y reacción en Y.
no les pones módulo de la reacción por coseno del ángulo ni módulo de la reacción por seno del ángulo. Las dejas así. Son dos incógnitas separadas. No vamos a tener ningún tipo de problema con dejar esto así. ¿Está bien? Las reacciones de vínculo que vimos en el ejercicio anterior. Reacciones de vínculos. Bien. Plantear correctamente la ecuación de momentos, teniendo cuidado con los signos y con descomponer correctamente las fuerzas. Cuidado con los ángulos, es una advertencia, nada más. Bien. A esta altura, en el punto 5, debes haber conseguido 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Debes resolverlas aplicando cualquier método visto en clases de matemática. Es decir, igualación, sustitución, sumas y restas sucesivas, etc. Nosotros ya hemos estado practicando con el método de sustitución. Es bastante bueno, poderoso. Bien. Luego, sexto, una vez que conozcas el valor de tus incógnitas, si tuviste que resolver reacciones, calculales el módulo y el ángulo. Es decir, una vez que ya resolviste tus ecuaciones, las reacciones generalmente son incógnitas, ¿sí? Las tenés que descubrir vos. Entonces vos tenés que expresar el módulo de la reacción como la componente en x de la reacción al cuadrado más la componente en y de la reacción al cuadrado, todo eso raíz cuadrada. Y el ángulo alfa de la reacción, como ya vimos, va a ser el arco tangente de la componente en y sobre la componente en x. Recordando que si estás en el segundo o tercer cuadrante, le tenés que sumar 180 grados. Esto solo para ángulos del segundo y tercer cuadrante. Únicamente para ángulos del segundo y tercer cuadrante. Bien. Y una vez que llegaste a este punto, seguimos. Punto 7. Presentar los resultados obtenidos en forma clara e interpretarlos. Bien, y ya está. En rigor, ¿qué tenés que hacer? Muy sencillo. Planteas estas 3 ecuaciones, te quedan 3 incógnitas y las resolvés con igualación, sustitución, el método que vos quieras. ¿Está bien? Esto es lo que tenemos que plantear. Bien. Ahora vamos a resolver un ejemplo siguiendo estos pasos. Ustedes ya los tienen de referencia acá en el video. Y recordad que las reacciones, por ejemplo, si tenés una reacción de un vínculo de segunda especie, tiene dos componentes, Rx y Ri. Vos plantealo positivo en X y positivo en Y. Después, si te da negativo, significa que iba o negativo en Y, o negativo en X, o en ambos. Pero vos plantealo siempre con sentido positivo. ¿Está bien? El resultado te va a indicar si te equivocaste o no, el signo. Pero dejale el signo que tiene, que está bien. Son coordenadas. No hay nada de malo que una coordenada sea negativa. Significa que está sobre las X negativas, en tal caso. Está bien que sea negativo. ¿Bien? Perfecto. Entonces vamos al ejercicio 9. Y con este ejercicio 9 terminamos el video. Luego de haber más videos de estática, serán solo de ejercitación. Bien. ¿Qué nos dice este ejercicio 9? Nos dice lo siguiente. Nos dice, halle la tensión que soporta el cable de la figura. Acá tenemos un cable. Y las reacciones que aparecen en el punto A, acá.
Nos aclara que en A hay un vínculo de articulación, el de segunda especie que vimos en el video anterior. Nos dicen que hallemos las reacciones y la tensión del cable para que la figura permanezca en equilibrio. Nos está diciendo que es un problema de equilibrio. Se cumplen las ecuaciones que vimos recién. Además nos dan otros datos, nos dice, considerando que la barra mide 8 metros, esta barra de acá mide 8 metros, es homogénea. ¡Ey! Es homogénea. Se cumple lo del anteúltimo video. Bien, o lo del anteúltimo video. Y pesa 60 newton la barra. ¿Tá? Hay que considerar el peso de la barra. Este ejercicio o uno similar, es muy frecuente en los exámenes. Por eso lo elegí para verlo en este video. Por supuesto que hay otros ejercicios que también se toman de forma similar, ¿no? A la guía, no con los mismos números, no exactamente igual, pero muy similares. Entonces, resolvámoslo. Primer paso, leer el enunciado. Vemos que hay una pared, hay una barra con una articulación, con una bisagra. Si no estuviera este cable, la bisagra deja que la barra rote y la barra comenzaría a girar hacia abajo. Lo que sostiene a la barra es el vínculo con la soga. Bien. Este vínculo de articulación en A permite que la barra gire nomás, pero no la podés arrancar de acá. Como la barra puede girar y yo no quiero que gire, le pongo otro vínculo simple a través de la soga para que no se desplace. Entre este vínculo de articulación y este vínculo simple, hago que la barra no se desplace. Bien. La barra caería por acción de su propio peso y por acción del peso que tengo acá en el extremo, de 100 newton. Entonces, el siguiente paso es hacer un diagrama de cuerpo libre para identificar mejor lo que está pasando. Yo quiero que la barra esté en equilibrio. Entonces, mi cuerpo a analizar es la barra. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Ponemos así: eje vertical, eje horizontal. Le doy nombre a los ejes como corresponde: eje X, eje Y y origen de coordenadas. Bien. Dibujo mi barra. Acá está mi barra. En verde. Esta es mi barra. Bien. E identifico las fuerzas que actúan sobre ella. Por un lado, sé de buena fe que la barra tiene peso. Tiene un peso acá. El peso de la barra. O peso de la viga, ¿no es cierto? Vamos a llamarle peso de la viga. Con B corta. B no de barra, sino que de viga, ¿sí? Además tiene un peso colgado en el extremo. Tiene el peso del bloque. También hacia abajo, al centro de la Tierra. El peso del bloque. B de bloque, no de barra. ¿Está bien? Sabemos que como la barra es homogénea, el peso de la viga va a estar sobre la mitad de la barra aplicado. ¿Bien? Además está con la cuerda, y la cuerda siempre ejerce una fuerza de tensión saliente del objeto. Las cuerdas siempre tiran, nunca empujan. Es una cuerda de tensión saliente del objeto así. Una tensión en una cuerda saliente del objeto, de esta manera. ¿Estamos? Además hay una reacción de articulación acá. Me está diciendo que es un vínculo de articulación el punto A. ¿Y las articulaciones cómo tenían? Eran un vínculo de segunda especie, tenían componente en X y componente en Y. Así, esta es la reacción. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. ¿Qué información adicional podemos suministrar al gráfico? Los ángulos. A ver de cuánto es este ángulo. 45 grados. Perfecto. Vamos a escribirlo acá. Este angulito es de 45 grados. Entonces podemos calcular el ángulo polar de esta barra, que es este. Es respecto al eje X positivo. ¿Cuánto vale? Vale 180 grados
pero me pasé, debo volver 45 grados. 180 menos 45. Que nos da 135 grados. Bien. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Mucho más podemos hacer, y lo vamos a seguir haciendo. Esta reacción la descomponemos en X y en Y, de la siguiente manera. Esta reacción tiene su correspondiente componente en X, reacción en X, y su correspondiente componente en Y, reacción en Y. Esta es la reacción en Y, y esta es la reacción en X. Siempre vamos a descomponer estas reacciones. Además hay un ángulo θ acá de la reacción que desconozco, no sé cuánto vale este ángulo θ. ¿Por qué? A las fuerzas en general las descompongo como módulo por coseno y módulo por seno, pero a las reacciones no. Porque a las fuerzas en general les conozco el ángulo. Por ejemplo, a la tensión yo le conozco este ángulo de 135, entonces no hay problema. Pero para la reacción no conozco ni el módulo de la reacción ni el ángulo. Por eso la dejamos como Rx y Ri, para no hacernos problemas con los cosenos y los senos. ¿Está bien? Bien. Acá tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre casi completo. Hay una cosa más que podemos plantear, que son las distancias. Bien, vamos a plantear las distancias. La longitud de la barra nos dice el gráfico que es de 8 metros. Entonces la distancia desde el origen o desde el centro de momentos, que lo elijo como el pivot, hasta la mitad de la barra son 4 metros. Bien. Son distancias que nos van a servir mucho, mucho, mucho. Perfecto. El peso de la viga o de la barra vale 60 newton, me lo dice acá el enunciado. Vamos a ponerlo un poquito más prolijo. 60 newton. El módulo de este peso vale 60 newton. Bien. Y ya volcamos toda la información que tenemos en el diagrama de cuerpo libre. Listo, el segundo paso está realizado. Tercer paso, y quizás el más importante, bueno, el diagrama de cuerpo libre también. Escribir las ecuaciones de equilibrio. La sumatoria, vamos a poner un trazo un poquito más fino. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Z, vamos a ponerlo un poquito más abajo. Sumatoria de fuerzas en Z, de momentos en Z, perdón, igual a 0. Nuestras tres ecuaciones de equilibrio, con las que tenemos que expresar tres incógnitas. Ya las sabemos plantear porque sabemos sumar fuerzas y sabemos sumar momentos. Bien, solo que en este caso las estamos igualando a 0 para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, planteémosla. ¿Cómo las planteamos? Con ayuda del diagrama de cuerpo libre. Para eso hicimos el diagrama de cuerpo libre, muchachos y muchachas, para plantear esto. Bueno, primero las fuerzas en X. Me fijo. Tengo la reacción en X, entonces la escribo como la componente en X de la reacción. No me vayan a poner módulo de la reacción por coseno del ángulo θ, porque no conozco ni el módulo de la reacción ni el ángulo θ. ¿Está bien? ¿Se puede resolver igual? Sí, pero es un poco más complicado. Déjenlo así como reacción en X. A las reacciones las dejo como reacción. La reacción en Y está vertical, así que en X no se desempeña. El peso de la barra está vertical, así que no tiene componente en X. El peso del bloque, que me olvidé de poner, acá me dice que es de 100 newton, vamos a ponerlo. Su módulo es de 100 newton. También está vertical, no me aporta nada. Pero la tensión tiene tanto componente vertical, vamos a descomponerla, tiene una componente vertical, tensión en Y, y tiene una componente horizontal, tensión en X. Bien, tensión en Y y tensión en X. Entonces, pongamos la tensión en Y. ¿A qué es igual la tensión en Y? Perdón, a la tensión en X, perdón, estamos en la sumatoria en X.
es el módulo de la tensión, que lo desconozco, es una incógnita, por, como es la componente en X, es por el coseno del ángulo. Recuerden que lo hicimos 150 millones de veces, que es 135 grados el ángulo polar. Esta componente en X me tiene que dar negativa porque va para la izquierda. ¿Está bien? ¿Yo tengo que forzar el signo menos acá? No, no hace falta. El coseno de 135 ya me va a dar negativo. Bien, y no tengo nada más en X. Esto es igual a 0. Primera ecuación planteada. Segunda ecuación, las ecuaciones en Y. Bueno, tengo la reacción en Y. Pongo su componente en Y. Reacción en Y. Fíjense que yo las pongo positivas. Y tranquilamente pueden ser negativas las componentes de las reacciones. Pero si son negativas me lo va a decir al resultado. No hace falta que yo fuerce nada acá. Y el centro de momentos lo escojo generalmente en donde está la articulación. Generalmente al centro de momentos lo elegimos en el punto donde está la articulación. Bien, eso es un dato a tener en cuenta. ¿Es obligatorio? No, lo podés tomar en cualquier lugar, pero todo bien igual. Bueno, la componente en X de la reacción está en X, así que ni no se desempeña, pero sí tengo el peso de la barra, de la viga, y el peso del bloque, que están hacia abajo. Entonces las componentes son negativas, menos 60 para la barra, menos 60 newton para la barra, y menos 100 newton para el bloque. Bien, son negativas porque están contra el eje Y, recuérdenlo. Puedo poner módulo por coseno y módulo por seno, pero no tiene sentido porque ya sé que va a ser este mismo valor, pero negativo. El ángulo polar de estas fuerzas son 270 grados. El coseno de 270 se anula, por eso no tienen componente en X, y el seno de 270 me da menos 1, por eso el negativo. Después la tensión en Y. ¿Cómo era la tensión en Y? Va a ser más el módulo de la tensión por el seno del ángulo polar, que es 135 grados. Para la componente en Y es con el seno. Y listo, ya no tengo más fuerzas en Y. Todo esto igual a 0. Es muy importante identificar correctamente todas las fuerzas actuantes. Si no me va a faltar algo en el balance, y va a estar mal. Luego tengo que calcular los momentos, que quizás si no tenés mucha práctica todavía, puede ser la ecuación más complicada de plantear. Estas dos ya las habíamos planteado en los problemas de estática de sistemas concurrentes, de fuerzas concurrentes. Ya tenemos mucha práctica con la sumatoria en X y en Y. Lo que se agrega son estas reacciones de vínculo, que no las ponemos como módulo por coseno y módulo por seno, sino que las dejamos así. Ahora las componentes en Z de los momentos. Bien, comencemos entonces. Primero para la reacción en Y. Primero para la reacción en Y. Bien. Lo primero que hacemos es agarrar la fuerza y dibujar su recta de acción. Y veo si pasa por el centro de momentos. Epa, pasa por el centro de momentos la recta verde. La recta amarilla, perdón. Entonces, su momento vale 0. La reacción en Y no aporta el momento. Bien, perfecto. Recuerden los problemas anteriores que resolvimos de momento, ¿está bien? Luego lo hago con la reacción en X. Vamos con la reacción en X. Pongo su recta de acción, horizontal en este caso, y me encuentro con lo mismo. Pasa por el centro de momentos. Entonces, la reacción de X tampoco incorpora ningún momento adicional. Por eso es bueno generalmente poner el centro de momentos en la articulación, para que la reacción en Y y reacción en X no generen momento desde este punto, ya que van a estar sobre el centro de momentos y no van a generar momento. Por eso es una recomendación ponerlo acá. No es necesario, pero es útil. Luego tenemos el peso de la viga o peso de la barra. Ponemos su correspondiente línea de acción y dibujamos el brazo de palanca. Este es el brazo de palanca. ¿Cuánto vale este brazo de palanca? 4 metros. ¿Y es horario o antihorario el giro? Bueno, si yo dejo fijo el punto O
y tiro para abajo con un piolín, es obvio que esto va a girar en sentido horario, va a ser negativo. Bien, entonces va a ser negativo 4 metros de longitud y 60 newton de peso. Esto ya lo habíamos practicado en videos anteriores. Por favor, si no lo tienen en claro, revísenlo. Entonces va a ser negativo, porque propicia un giro horario. Son hasta 4 metros la fuerza, con una fuerza de 60 newton. Bien. Ahora repito lo mismo para el peso de la barra. Perdón, del bloque. Lo tenemos así. Pongo la línea de acción del peso del bloque, dibujo el brazo de palanca, que viene desde acá hasta acá, ¿y cuánto vale este brazo de palanca? Son los 8 metros de la barra. ¿Y es sentido horario o antihorario el giro? Bueno, si dejo fijo el punto de rotación y va para abajo este piolín, es obvio que viene en sentido horario, negativo también, igual que antes. Nos va a quedar menos los 8 metros por los 100 newton. Ya casi terminamos. Acabamos de descubrir que la reacción en X y en Y vale 0. Calculamos perdón, no la reacción, sino que el momento de estas reacciones vale 0 respecto a este punto. Calculamos el momento del peso de la viga y el peso de la barra acá. Y ahora nos falta el momento de la tensión, que la descompusimos en X y en Y. Primero el momento de la tensión en X. Bien, dibujo la línea de acción de la tensión en X. Es esta de acá. Hey, veo que pasa por el centro de momentos. La tensión en X es paralelo, porque es una componente paralela, por lo tanto no produce momento en este punto. Vale 0. Genial, se anula. Ahora vamos con la componente ni. La componente ni tiene esto. Es vertical. Esta es la línea de acción de la componente ni de la tensión. Y si veo el brazo de palanca, es este de acá, 8 metros. Ah, pero la componente ni va para arriba. Si yo dejo fijo este punto y la componente ni va para arriba, es obvio que va a tender a hacer rotar en sentido antihorario a la barra. Es decir, positivo. Es positivo, está a 8 metros. ¿Y cuánto vale la tensión en I? No la conozco. Pero sé que es positivo y vale 8 metros la distancia. Entonces pongamos eso por el momento. Sé que el momento de la tensión en I es positivo porque involucra un sentido de giro antihorario. Acabamos de ver que la distancia es de 8 metros hasta la tensión, desde el punto de referencia hasta la tensión. Y la fuerza, ¿cuánto vale? No es el módulo de la tensión, porque nosotros descompusimos en X y en Y. Es la componente en Y. ¿Y cuánto vale la componente en Y? Bueno, esto conviene hacerlo con los triángulos. Va a ser, fíjense, si acá tengo la tensión en módulo, ¿sí? Acá tengo la tensión en X, con azul, y acá tengo la tensión en Y, esta es la tensión en X, y esta es la tensión en Y. Y este es el ángulo de 45 grados en este triángulo. Recuerden que lo que impone el signo es el sentido de giro. Y acá, esta tensión en I sí o sí tiene que darme positiva, entonces trabajo con el triángulo rectángulo. Bien, es una alternativa de cálculo. ¿A qué va a ser igual la tensión en I? Es el cateto opuesto a este ángulo de 45. Entonces se va a poder calcular como la hipotenusa, el módulo de la tensión, por el seno del ángulo de 45 grados. Bien. Y ahí ya calculé todos los momentos, este es igual a 0, ¿bien?
Esto de acá, no olviden que es el módulo de la tensión en I. ¿Está bien? Ojo, no puedo poner T módulo acá directo porque este es el momento de la tensión en I. Lo descomprimimos en tensión en I y en tensión en X, ¿está bien? Cuidado. Otra alternativa válida en este caso hubiera sido a lo que ya estamos acostumbrados. Poner que la tensión en I era el módulo de la tensión por el seno del ángulo polar de 135. Vale lo mismo. Acá pusimos el módulo por seno de 45 y acá el módulo por seno de 135. Vale lo mismo. Si hacen la cuenta, el seno de 45 es igual al seno de 135. Es una cuestión trigonométrica. Bien, son dos alternativas. Pero lo que te tenés que acordar es siempre de que en las ecuaciones de fuerza, no estamos forzando el signo de las componentes. Salen solos con el signo del coseno y del seno respectivamente. Pero en la ecuación de momentos sí estamos forzando el signo según el giro sea horario o antihorario. Entonces, cuidado, cuando descompongas componentes de fuerzas, te pueden quedar negativas y afectar al signo que estás forzando. Es decir, si yo acá hubiera tenido una tensión hacia abajo, por ejemplo, una tensión así, imagínate que hubiera tenido una tensión así y el objeto estaba acá. Bien, esta tensión tiene componente en X y componente en Y. Pucha. Tiene componente en X y componente en Y. T sub X y T sub Y. Y esta es la tensión. Bien. Pero acá la tensión en Y, la componente en Y de la tensión es negativa, porque va para abajo. Pero el módulo, por ejemplo, si pongo el centro de momentos acá abajo, esta es la distancia. Y entonces si yo quiero calcular el momento de la tensión en I respecto a O, ¿a qué va a ser igual? El sentido de giro es así, es antihorario, es positivo. La distancia es D, sea cual sea. Y después tengo que poner la fuerza, que es la tensión en I. Pero cuidado, porque esta tensión en I es negativa. Y va a hacer que el resultado sea negativo. Y yo necesito que este momento sea positivo. Entonces sí o sí al calcular la tensión en I, si te da negativo vos le tenés que poner un signo de unas barras de módulo afuera. Porque acá en el momento estamos forzando el signo según el giro sea antihorario u horario. Y esta componente te puede dar negativa. Si te da negativa y vos querés que sea positivo, tenés que ponerle barra de módulo. ¿Está bien? Hay que prestar atención a eso. En este caso, si uno calcula la componente en I, por eso le puse TI barra de módulo, este seno es positivo. Pero si querés estar seguro solo en la ecuación de momentos, a todo esto después ponele unas barras de módulo. Para que el signo que prepondere es el que vos pusiste afuera. Positivo si es antihorario o negativo si es horario. ¿Está bien? Solo en la ecuación de momentos, que es en la única que forzamos el signo del momento. En las anteriores no hace falta, salen automáticamente los signos.
¿Está bien? Entonces, esto de tener cuidado es, si la componente es negativa, es conveniente ponerla entre barras de módulo para no afectar al signo del momento que lo forzamos nosotros según el sentido de giro, sea horario o antihorario. Una aclaración muy importante esta. ¿Está bien? Bien, hecha esa aclaración, seguimos con el sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Tenemos este sistema de ecuaciones. Tenemos tres ecuaciones, dos de fuerzas y una de momentos, con tres incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Rx que aparece acá, Ri que aparece acá, y el módulo de la tensión que aparece acá, acá y acá. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Permítanme copiar esta ecuación, este sistema de ecuaciones, al que llegamos y traerlos para acá. Lo más importante, o lo que puede resultar más difícil, es hacer correctamente el diagrama de cuerpo libre y plantear correctamente las ecuaciones. ¿Bien? Luego, una vez que tenés las ecuaciones correctas e identificaste las incógnitas en este caso son tres. Son Rx, Ri y la tensión. Y la tensión en módulo. Rx, Ri y módulo de la tensión. Tenemos tres ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Ahora es cuando tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y resolvemos el sistema de ecuaciones. ¿Bien? Bien. Si hiciste las cosas con las recomendaciones que yo te hice, de la ecuación 3 muy fácilmente te queda una sola incógnita, la tensión. Entonces de la ecuación 3 podemos despejar la tensión. Fíjense, primero reescribimos las ecuaciones un poco más bonitas, ¿sí? La primera ecuación es Rx más la tensión por el coseno de 135. Calculemos el coseno de 135 y nos da aproximadamente menos 0,71 multiplicado por la tensión. Y esto es igual a 0. Bien, calculamos el coseno de 135. Ahora vamos con la segunda, ¿sí? Dejamos el RI y acá agrupamos menos 60 menos 100 es menos 160 newton. Dejamos las ecuaciones un poco más bonitas. Y acá tengo el seno de 135, lo calculamos. Seno de 135 nos da aproximadamente 0,71, pero positivo, más 0,71 por t módulo. Bien. Y esto es igual a 0. Ahora de la tercera ecuación, calculamos menos 4 por 60. Menos 4 por 60, menos 8 por 100. Menos 8 por 100. Todo eso nos da menos 1040. Vamos a poner un poquito más abajo. Menos 1040 newton metro. ¿Está? Y acá calculo 8 por seno de 45. 8 por seno de 45 me da aproximadamente 5,66 más 5,66 por t módulo que está acá multiplicando, ¿bien? Entonces lo único que hicimos es dejar un poco mejor las ecuaciones. Las mismas tres ecuaciones que tenemos. Tenemos las mismas incógnitas, t módulo y t módulo en verde, Rx en amarillo y Ri en marrón. Bien, estamos cerca de terminar. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Ahora, fíjense, si hiciste las cosas como yo te las recomendé, queda fácil. De 3 puedo despejar la única incógnita que tiene, que es este módulo. De la ecuación 3,
despejo T módulo. ¿A qué me queda igual T módulo? Despejando. Bueno, me va a quedar, este negativo pasa a positivo, estos 1040. Y me queda 5,66 por T módulo igual a 1040 positivo. Newton metro. Y acá paso dividiendo los 5,66. T módulo va a ser 1040 Newton metro dividido 5,66. Esto va a dar 1040 dividido 5,66 da 183,75 newton aproximadamente. Bien, ya tenemos la tensión en módulo. Perfecto. La recuadramos, es una de las cosas que teníamos. La tensión de la que tiene que soportar la cuerda, la fuerza que tiene que soportar la cuerda para aguantar esto sin romperse es de 183,75 newton. Bien, ya tenemos una de nuestras incógnitas resueltas, la verde. Ahora, conociendo la verde, puedo reemplazar la verde en la ecuación 1. Reemplazo T módulo en la ecuación 1. Bien. ¿Por qué puedo hacer eso? Por la siguiente razón, muy sencillo. En la ecuación 1 tengo dos incógnitas, T y Rx, pero T ya lo conozco de acá. Entonces lo puedo reemplazar acá y despejar Rx. Rx, ¿a qué me va a quedar? De la ecuación 1. Paso este término que está restando, lo paso sumando. Y me queda que Rx es igual a 0,71 por T módulo. Ah, pero T módulo ya lo conozco, perfecto. Lo reemplazo, me queda 0,71 por estos 183,75. Y hago la cuenta. 0,71 por 183,75 me da aproximadamente un Rx de 130,46 newton. Bien, ya tengo Rx, lo recuadro. Perfecto. Es decir, que ya tengo el verde y ya tengo el amarillo. Ahora me falta el marrón. Y en el marrón puedo utilizar la misma estrategia. Reemplazo T en la ecuación 2 ahora, que es la que no usé todavía. Es el método de sustitución. Despejo de la ecuación 3 y después sustituyo T en 1 y en 2. Bueno, acá despejo RI. RI, ¿a qué va a ser igual? Perfecto. Este menos 160 pasa como más 160. Sumando. Y este 0,71 por T pasa como menos 0,71 por T módulo. Y ahora reemplazo. Va a ser 160 newton menos 0,71 por T módulo, que sigue siendo 183,75. 183. Y ahora hago la cuenta. Pongo 160 menos 0,71 por 183,75 y me da aproximadamente 29,54 newton. Bien. Entonces ya tengo la reacción en I. La recuadro. ¿Terminó acá el problema? No, pero ya está liquidado. Fíjense que lo más importante es plantear el sistema de ecuaciones. Una vez que los planteas es una paponia, ¿tá? Pero hay que plantear bien la sumatoria de fuerzas en X en Y y la sumatoria de momentos en Z. Bien. Ahora lo que calculamos es, tenemos el verde y calculamos el marrón. Es decir que nos quedó que la tensión que tiene que soportar la cuerda es de
183,7 newton. Bien. Y que la reacción es un vector cuya componente en x vale 130,46 newton versor y más la componente en y, que es 29,54 newton versor j. Y nos falta calcular el módulo de esta reacción. El módulo de esta reacción va a valer su componente en x, es Pitágoras, 130,46 newton elevado al cuadrado, más su componente en y al cuadrado, que es 29,54 newton elevado al cuadrado, todo esto raíz cuadrada, que nos da aproximadamente raíz de 130,46 al cuadrado más 29,54 al cuadrado nos da aproximadamente 133,76 newton. Bien. Y también nos falta el ángulo de la reacción. Primero evaluemos en qué cuadrante nos quedó la reacción para saber si le tenemos que sumar 180 o no. Entonces evaluamos eje X, eje Y, y vemos que tiene componente en X positiva y componente en Y positiva. Es un vector que tiene su estadio en el primer cuadrante, X positivo e Y positivo. Bien, sabemos que su componente en X vale 130, su componente en Y vale 29,54, su módulo, el largo de este rojo, vale 133,76 y nos falta este ángulo alfa R, que es el que queremos calcular. Como está en el primer cuadrante, se calcula simplemente como arco tangente, recuerden que todo esto lo vimos en su momento y lo practicamos, de la componente en Y, que es 29,54 newton, dividido la componente en X, que es 130,46 newton. Newton con newton se va y hacemos la cuenta, ¿sí? Esto va a dar aproximadamente un ángulo de arco tangente de 29,54 dividido 130,46. Nos da un ángulo de aproximadamente 12,76 grados. Bien, y acá tenemos todo lo que tenemos que responder en el problema. Módulo de la tensión, la reacción como vector, el módulo de la reacción y el ángulo de la reacción. Esa es nuestra respuesta. El problema ya está finalizado y esta clase por video también. Bueno, de haber próximos videos de estática serán de ejercicios. Me gustaría plantear el 5, el 6, el 10, el 11 y el 13. Pero hasta acá la teoría y las metodologías ya están todas expuestas. Simplemente hay que resolver más ejercicios. Con esto ya pueden resolver todos los problemas de estática. Y por supuesto todos los de vectores. En tal caso, si realizo esos videos con más práctica, nos veremos en el próximo video. Y si no, nos veremos en clase con quien corresponda. Bueno, chau chau, que tengan muy buenas tardes y muchos éxitos en los exámenes.